Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos a nuestros estudios bíblicos. Como ven, tenemos una serie de Biblias, diferentes Biblias, porque ustedes saben que en nuestros estudios nosotros utilizamos diferentes versiones de la Biblia para demostrar precisamente que la palabra de Dios es la misma y que todos, absolutamente todos, tenemos acceso a la salvación. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El tema de hoy va a ser el número 147 y vamos a comenzar la serie que vamos a titular La Ley Moral. Como nos acostumbramos, vamos a tener unas palabras de oración para que sea nuestro Dios quien dirija todo lo que se va a decir aquí. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones, nuevamente. Gracias, mi Dios. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos das de poder predicar el Evangelio, de poder presentar el Evangelio completo de salvación. Gracias, mi Dios, gracias. Estamos preparando a las personas para ese glorioso encuentro contigo y queremos que sean muchas las personas que abracen este Evangelio completo de salvación. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Toma las riendas. Permite, mi Dios, que sean tus palabras, que no sean mis palabras, y que tú puedas hablar a los corazones de todas esas personas que verdaderamente te aman y quieren estar contigo. Señor, sé con nosotros, úngenos con el Espíritu Santo y bendícenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, como pueden ver, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios. La serie de estudios la vamos a titular como La Ley Moral. Esa ley moral, hermanos, no es otra cosa que la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven? Ustedes saben que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Como hemos dicho en otras ocasiones, nuestro Dios le dio a su pueblo un sinnúmero de leyes, muchas leyes. Los teólogos y diferentes tipos de leyes. Los teólogos lo que han hecho es que la han resumido, la han reagrupado en 4 grupos de leyes. La primera ley, que ya la habíamos discutido, es las leyes civiles. ¿Verdad? Las leyes civiles es el comportamiento entre unos y otros. ¿Ves? ¿Cómo era que se iba a regir el comportamiento entre unos y otros? Recuerden que ese pueblo que salió de Egipto fue más de 1 millón de personas. Fueron muchas, pero que muchas personas. Y tenía que haber un control. Esas fueron las primeras leyes. Las segundas leyes que se catalogan, lógicamente, los teólogos, son las leyes sanitarias. Las leyes sanitarias son las que tienen que ver con la salud, precisamente. Y dentro de esas leyes sanitarias, en la salud, habían leyes para prevenir, ¿verdad? Para la prevención de la salud, así como también el protocolo, los protocolos o los procedimientos que se tenían que llevar a cabo en caso de que alguien se enfermara. Esas eran las leyes sanitarias. En tercer lugar, teníamos las leyes rituales o
ceremoniales, que también las estudiamos aquí, ¿verdad? Dentro de las leyes rituales o ceremoniales estaban aquellas leyes, más bien aquellos rituales o aquellos servicios que se hacían ¿en dónde? En el santuario, que no es otra cosa que el templo, ¿verdad? Y esos servicios que se celebraban en el santuario, específicamente aquellos servicios que requerían sacrificios, ¿verdad? De animales. En segundo lugar, dentro de las leyes rituales, también estaban los días feriados, o sea, las fiestas solemnes. ¿Recuerdan? En total eran 7 fiestas solemnes. ¿Ven? Esas fiestas, el Señor le había dicho que se tenía que reservar en el calendario para poder celebrar esas fiestas, que como todos sabemos, tenían que ser religiosas, y eran 7 en total, ¿ok? Dentro de esas 7 fiestas solemnes, había una fiesta que era la más importante de todas, ¿verdad? ¿Por qué era la más importante? Porque sencillamente presentaba en términos simbólicos el plan de salvación completo, completito, pero completito, desde la concepción hasta cómo es que se va a terminar el plan de salvación completo. Esa fiesta no era otra que lo que llamaban, ¿verdad?, el Yom Kippur, que no es otra cosa que el día de la expiación. Hermanos, nosotros a esta fiesta en particular le dedicamos 20 estudios bíblicos. Imagínense lo importante que era esa fiesta para los judíos y para nosotros, para poder comprender bien el plan de salvación. 20 estudios bíblicos solamente a esa fiesta, ¿ok? Así que nosotros cubrimos bastante esa fiesta. Otra de las leyes rituales que se incluían dentro de las leyes rituales era la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión, ustedes saben que originalmente le fue dada a Abraham, cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, que fue la primera persona que Dios llamó para formar a su pueblo, ¿ok? Pero posteriormente, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, reincorporó esa ley de la circuncisión también dentro de las leyes rituales, ¿ok? Así que aquí tenemos un resumen de cuáles eran las leyes rituales. En cuarto lugar, las leyes, se encuentra la ley moral, que no es otra cosa, como dijimos, que la ley de los 10 mandamientos, ¿ok? En términos generales, ya nosotros discutimos esta, ya nosotros presentamos esta, ahora nosotros vamos a presentar esta, y la próxima que vamos a presentar, pues lógicamente van a tener que ser las leyes sanitarias, ¿ok? Pero por el momento vamos entonces a comenzar con la serie de lo que es la ley moral. Entonces, ustedes se estarán preguntando, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, pero ¿qué importancia tiene esa ley? ¿Por qué esa ley es importante para nosotros? Bueno, esa ley, hermanos, amigos, es tan y tan importante para usted y para mí, que es precisamente, nos dice la Biblia nos dice, que es precisamente por esa ley por la cual usted y yo y todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Así que imagínense ustedes lo importante que es esa ley. Vamos a leerlo en la Biblia para que ustedes salgan de duda. Allí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo
del 10 al 12, vamos a leerlo en dos versiones distintas. Una es la Reina Valera del 60 y la otra Dios habla hoy, que es un poco más moderna. El objetivo, mis amados hermanos, es para que podamos comprender, cogerle el sentido. Porque ustedes saben que, como hemos dicho siempre, las versiones antiguas, aunque son más fieles a los originales, el idioma es un poco más arcaico. Y entonces, en ocasiones, para ciertas cosas, nos conviene la Biblia antigua, porque son más fieles a los originales. Pero en otras ocasiones, como en esta, que queremos entender bien esa ley, pues la presentamos en las dos versiones, para que ustedes vean que no le estamos engañando. ¿Ok? Vamos a leer primero la del 1960. Y dice, nuevamente, Santiago, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y miren cómo dice el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Vamos a hacer qué? Juzgados por la ley de la libertad. ¿Ok? Vamos a presentarle el mismo texto en una versión más moderna. Y dice, porque si una persona, aquí ya lo personaliza, ven ustedes, si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo de los mandatos, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Y entonces, en el versículo 11, para que no haya duda, el apóstol Santiago nos menciona dos mandamientos que constituye esa ley. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, hay varios tipos de leyes para que no tengamos una confusión y empecemos a pensar, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Santiago? Yo creo que es a las leyes civiles. Y otro dice, no, yo creo que son a las leyes ceremoniales. Y otro dirá, bueno, es posible que sean las leyes sanitarias. Pues para evitar eso, hermanos, el apóstol Santiago lo que hace es que menciona dos de los mandamientos que se incluyen dentro de esa ley, para que no estemos con esa incertidumbre a cuál se está refiriendo. Entonces, en el versículo 11 dice, porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no mates. ¿Y en qué leyes que se encuentran esos dos mandamientos? Pues en la ley moral de los 10 mandamientos. Y entonces dice, si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Y miren lo que dice el versículo 12, que es lo que queremos resaltar ahora. Ustedes deben hablar y deben portarse como quienes van a ser juzgados. Nuevamente, y la misma palabra, tanto en la versión antigua como en la versión moderna, la misma palabra. Van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Fíjense, mis amados hermanos. Aquí el apóstol, lo primero que queremos decir es lo siguiente. Ustedes saben que hemos dicho en varias ocasiones, nos hemos encontrado con muchos queridos hermanos cristianos que nos dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos. O sea, que esa parte de la ley, esa parte de la Biblia, era solamente para los judíos. Que lo único que nos aplica a nosotros es el Nuevo Testamento. Muchos cristianos piensan de esa manera. Le han introducido eso en la mente y algunos no hay quien le saque eso. Eso del Antiguo Testamento, eso era para los judíos, fíjate, eso no nos aplica a nosotros. Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento sí nos aplica a nosotros, eso sí es para nosotros. Pues ¿saben qué? El libro de Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que está diciendo el apóstol Santiago nos aplica entonces a todos. A todos. Claro, nosotros que conocemos la Biblia, que hemos estudiado la Biblia, sabemos que no solamente el Nuevo Testamento nos aplica a nosotros, nos aplica también el Antiguo Testamento, porque la misma Biblia dice, toda escritura,
toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando el apóstol dijo eso, lo único que había escrito era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. ¿Ok? Así que toda la palabra es inspirada. Pero para esos queridos hermanos, miren, esto nos aplica porque esto está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, lo otro que queremos resaltar es que pienso que estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, lo otro que queremos resaltar es que, fíjense que el apóstol es bien claro y nos dice que vamos a ser ¿qué? Juzgados. Juzgados. Hermanos, amigos, ¿de dónde viene la palabra juzgar? La palabra juzgar viene de la palabra juicio. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol? Oigan, ¿saben qué? Se va a celebrar un juicio. Dios, el Todopoderoso, nos va a celebrar un juicio. ¿A quiénes? A todos los seres humanos. Pero también resulta algo interesante. Y es que ustedes saben que muchas personas idealizan tanto la palabra de Dios que quieren decir que todo lo que dice la Biblia es simbólico. Y entonces, cuando habla de juicio, dice, mira, eso de juicio, eso es algo simbólico, en verdad. Eso de juicio, eso no es literal. ¿Cómo tú vas a creer que Dios no va a juzgar? ¿Cómo tú crees que hay un juicio? Oye, eso no es verdad, eso es algo simbólico. ¿En serio? ¿Tú crees que es algo simbólico? Oigan, entre esas personas hay muchos cristianos que piensan eso. ¿Ven? La Biblia sí tiene algunos textos, inclusive libros, como el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son en su mayoría simbólicos, por supuesto que sí. Pero en la mayoría esos símbolos se utilizan para las profecías. Para las profecías. En general, la Biblia realmente es literal, es real. Entonces, para esos queridos hermanos que piensan que el juicio es simbólico, vamos a traer una serie de textos bíblicos que nos categorizan, nos certifican, nos confirman que realmente ese juicio que se tiene que celebrar para que seamos juzgados va a ser real y va a ser un juicio literal. El primer texto lo encontramos precisamente en Evangelio según Mateo, capítulo 12, los versículos 35 y 36. Y quiero decirle que quien está hablando aquí es el propio Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón también saca las cosas. Entonces mire lo que dice el versículo 36. Pero, fíjense, un hombre bueno y hombre malo. Saca buenas cosas y saca malas cosas. Pero entonces dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa, ¿entendimos eso? Toda palabra ociosa que abren los hombres, ¿quiénes? Tanto los buenos como los malos. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿de qué? De esa palabra darán cuenta en el día del juicio. Gloria sea nuestro Dios. Fíjense ustedes, si ese juicio, el mismo Señor nos está diciendo, el Señor Jesús, que no nos va a engañar, nos está diciendo que ese juicio va a ser tan real, tan literal, tan minucioso, que inclusive de las palabras que usted y yo y cada uno de nosotros decimos van a ser juzgadas a ese nivel. ¿Ok? Vamos a ver otro texto para ver qué más nos dicen. Allí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 versículo 27 y dice: y de la manera que está establecido
para que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? El juicio. ¿Ven? Nuevamente, el apóstol Pablo nos está confirmando lo que ya el Señor Jesús nos había dicho. El juicio, hermanos. El juicio es inminente. Todos y cada uno de los seres humanos que han nacido en esta tierra vamos a tener que enfrentar ese juicio. Todos vamos a ser juzgados. Vamos a seguir. El mismo apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo 4:1 nos dice lo siguiente, escribiéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que ese juicio, no solamente le va a competir a las personas vivas, no, dice que también a los que han muerto. O sea, que desde Adán, que fue el primer hombre creado, desde Caín, que fue el primer hombre muerto en este planeta, todos los que han bajado al sepulcro, todos van a ser juzgados, tanto los vivos como los muertos. O sea, nadie se va a escapar de ese juicio. Todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, el apóstol Pedro nos presenta otra dimensión de ese juicio. Y fíjense cómo el apóstol Pedro se refiere a ese juicio. Allí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice: pero los cielos y la tierra que ahora existen, y quiero decirle que los cielos y la tierra que existían cuando estaba el apóstol Pedro, es la misma tierra y son los mismos cielos que existen hoy. Dice, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados ¿para qué? Para el fuego por el mismo mandato de Dios. Entonces dice, ese fuego los quemará ¿cuándo? En el día del juicio y de la perdición de los malos. O sea, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos dice que ese juicio va a ser tan y tan real, tan y tan literal. Esto no es simbólico, esto no es algo que uno se lo imagina. No, esto es real, esto es literal. El apóstol nos está diciendo que en ese día del juicio, después que se lleve a cabo el juicio, los cielos, la tierra van a ser consumidos por el fuego. Pero no solamente los cielos y la tierra. También nos dice que los impíos, los malos, los desobedientes, también van a ser consumidos por el fuego. ¿Ven ustedes? Algo literal. Juicio literal. Juicio real. Vamos a otro de los textos. El apóstol Juan. Ya hemos mencionado varios apóstoles, ¿verdad? El apóstol Juan no se queda atrás. Allí en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7, nos dice el apóstol Juan. Vengo a hablar por el medio. Ustedes saben que el apóstol Juan, vamos un momentito acá para explicar algo. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos. El apóstol Juan ya estaba bastante ancianito. Y el libro de Apocalipsis es precisamente uno de esos libros simbólicos de lo que habíamos hablado. Hay muchos símbolos en él. El Señor le dio el privilegio de transportar o darle la visión al apóstol Juan de lo que iba a ser, en el futuro, lo que iba a suceder en el futuro. Y fíjense lo que él vio en esa visión. Esa visión que en ese momento era en el futuro, porque ya han pasado casi 2000 años de eso. Esa visión que iba a pasar en el futuro, hermanos, es
lo que nosotros estamos viviendo ahora. Para Él era el futuro, para nosotros es el presente. Vamos a ver lo que está diciendo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra. Oigan, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, nadie se va a quedar sin poder no entender, por lo menos conocer ese evangelio eterno. Y entonces, ¿qué era lo que decía ese ángel? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las fuentes de agua. Nuevamente, encontramos que prácticamente casi todos los escritores del Nuevo Testamento que nos aplica a todos, hablan del juicio. Y ese juicio es literal. Ese juicio es real. Ahora, la pregunta es: ¿en dónde se celebran los juicios? ¿En dónde? Pues los juicios se celebran en los tribunales. ¿Verdad que sí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a eso. El mismo apóstol Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que sí vamos a comparecer ante el tribunal para ser juzgados, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que en ese tribunal se va a celebrar el juicio ¿a quiénes? A todos los seres humanos. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos entendido que bíblicamente el asunto del juicio, hermanos, es vital, es muy importante, es literal y es real. Ese juicio se va a celebrar. Ese juicio, ni usted, ni yo, ni nadie que ha nacido en esta tierra va a escapar de ese juicio. He ahí la importancia de nosotros conocer ese evangelio eterno, ese evangelio completo de salvación, porque precisamente si lo aceptamos, cuando venga el juicio, vamos a ser declarados inocentes. Gloria sea a nuestro Dios. Alabado sea para siempre. Ok, entonces, ustedes saben que cuando llevan a una persona al tribunal, precisamente para ser juzgada, ¿por qué es que llevan a una persona al tribunal? Bueno, porque alguien, digamos la fiscalía, en este caso en los tribunales de aquí de la tierra, la fiscalía sostiene de que esa persona violó, ¿verdad? Violó o desobedeció. ¿Qué cosa? Una ley. ¿Cualquier ley? Cualquier ley. Puede ser una ley tan sencilla como la ley de tránsito. O puede ser tan complicada como asesinato, violación. Todas esas cosas, ¿verdad? Hay diferentes leyes también. Así que esa persona es acusada ¿de qué? De haber violado una ley. Una ley. Entonces, en ese juicio supremo celestial que todos vamos a tener, no es la excepción. También nosotros somos acusados. ¿Por quién? Ustedes recuerdan que el libro de Apocalipsis precisamente nos dice específicamente que el enemigo, el diablo y Satanás,
es el acusador de nuestros hermanos. Es el acusador suyo y mío. El enemigo es el fiscal. Él está reclamando, hermanos, que todos nosotros somos pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? La Biblia me dice que el pecado es infracción o violación ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Así que el enemigo es el principal acusador nuestro. ¿Eh? Entonces, evidentemente, mis queridos hermanos y amigos, si él nos está acusando de haber violado una ley, tenemos entonces nosotros que conocer por qué ley es que vamos a ser juzgados. ¿Qué ley es la que el enemigo dice que usted y yo violamos o desobedecimos? Y al violarla o desobedecerla, hemos ofendido a Dios y nos hemos constituido en pecadores. ¿Qué ley? Pues volvemos entonces nuevamente al libro de Santiago, al Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Y nuevamente vamos a leer. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato o en un solo punto, como decía la otra versión, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Es decir, hermanos, no tenemos que desobedecer todos los mandamientos para ser culpables. No tenemos que desobedecerlo todos. La Biblia me dice que con desobedecer un solo de los mandamientos, uno solo que desobedezcamos, ya somos culpables. Oigan, y no solamente que somos culpables, vamos a ser considerados como si los hubiéramos violado todos. Así de importante son esos mandamientos. Vamos a seguir. Pues el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Así que si uno comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Y nuevamente repetimos, el apóstol Santiago, para asegurarse de que nosotros entendamos de que él está hablando de la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, lo que hace es que cita dos de esos mandamientos. El adulterio y el matar. ¿Y en qué ley es que se encuentran esos dos mandamientos? Pues precisamente en la ley moral, en la ley de los 10 mandamientos. ¿Ves? Para que no haya duda, el apóstol Santiago dice, oigan, estoy hablando de esta ley, no se equivoquen, es de esta ley en particular. Y entonces, fíjense lo que nos dice el versículo 12. Ustedes deben de hablar y portarse como quienes van a ser juzgados. Y ya demostramos que evidentemente sí. La Biblia nos dice que se va a celebrar el juicio en el tribunal supremo de nuestro Señor Jesús. Por la ley, y dice, vamos a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Libertad. Hermanos, aquí entonces nosotros encontramos que en este solo texto, hermanos, encontramos que la Biblia nos presenta dos contradicciones, dos creencias que están en total contraposición. ¿Me van entendiendo? En total contraposición con lo que la mayoría de la cristiandad está enseñando hoy en día. Y dice, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque ustedes saben que la mayor parte de la cristiandad está diciendo que esa ley de los 10 mandamientos fue ¿qué? Abolida. Fue eliminada.
Eso es lo que nos está diciendo. No te preocupes por la ley. La ley de los 10 mandamientos. Muchachos, eso está en el Antiguo Testamento. Eso era para los judíos. ¿Cómo tú te vas a preocupar por eso? No, hombre, no. Esa ley el Señor la abolió cuando murió en la cruz del Calvario. Él crucificó esa ley. La eliminó. Esa ley ya no nos aplica a nosotros. Oigan, eso es lo que dice la cristiandad. Eso es lo que dicen prácticamente casi todas las denominaciones religiosas. Pero la Biblia me está diciendo, el apóstol Santiago me está diciendo, que en el día del juicio, hermanos, en el día del juicio, que usted y yo vamos a ser juzgados. ¿Cuál es la ley que el enemigo está diciendo que nosotros violamos? ¿Cuál es la ley por la que usted y yo vamos a ser juzgados? La ley que contiene los mandamientos de adulterio y matar. ¿Y cuál es esa ley? La ley de los 10 mandamientos. ¿Me van entendiendo ustedes? Entonces tenemos dos cosas. Si es verdad lo que la cristiandad dice, que esa ley está abolida y que está eliminada, entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender entonces que Dios, el Todopoderoso, nos está engañando. Nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque si esa ley fue abolida, ¿cómo es posible que si la ley fue abolida, entonces en el día del juicio él venga, los cogí de bobo, los cogí de bobo? Yo le dije que estaba abolida, pero no, esa ley está en vigencia. Es más, por esa ley es que yo los voy a juzgar a ustedes. ¿Me entienden lo que les quiero decir, hermanos? Es importante que ustedes entiendan eso. ¿Ustedes creen que Dios nos va a mentir? ¿Ustedes piensan que Dios quiere nuestra perdición? Porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, mi Dios. ¿El Señor quiere nuestra salvación? ¿Cómo por una parte nos va a decir que esa ley está abolida? Y luego entonces, en el día más importante de nuestra vida, hermanos, en ese día es que nos estamos jugando la vida eterna. Tan importante es ese juicio para usted y para mí. Y entonces, por una parte nos dice que sí, que está abolida. Y por otra parte nos dice que en ese día tan importante del juicio, no, si es por esa ley que te voy a juzgar. ¿Ven ustedes lo que queremos decirle, mis amados hermanos? Entonces, si como usted y yo creemos que Dios no es mentiroso, que Dios no nos quiere engañar, entonces, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? El sentido común y la lógica nos dice que quienes nos están engañando, que quienes nos están mintiendo, son precisamente esos líderes religiosos y esas personas que nos están diciendo que esa ley fue abolida, que esa ley fue eliminada. Nos están mintiendo. Se están dejando llevar por el enemigo. ¿Ven? Para que no nos preocupemos. No olvídate de la ley. No olvídate. Pero en el día del juicio es por esa ley. Nos está diciendo el apóstol Santiago. Es por esa ley por la cual usted y yo vamos a ser juzgados. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, evidentemente, en la Biblia hay evidencia sustancial de que esa ley moral de los 10 mandamientos nunca ha sido abolida. Por el contrario, siempre ha estado en vigencia. ¿Saben por qué? Porque la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, es el reflejo del carácter de Dios. Y como Dios es eterno, la ley también es eterna. Alabado sea mi Dios. ¿Ven ustedes? Así que nuevamente desenmascaramos al enemigo. Y entonces, ustedes saben
Si alguien viene a decirle a usted, cualquier hermano de iglesia, lo que sea, dirigente religioso, pastor, sacerdote, lo que sea, no te preocupes por la ley moral, eso era para los judíos, eso está abolido. Y usted dice, ¿qué? ¿Qué está qué? Búscate Santiago 2:10. Nos dice que en el día del juicio vamos a ser juzgados por esa misma ley. Así que no puede estar abolida nada. No puede estar abolida. Está en vigencia. ¿Ok? Espero que hayamos entendido eso. Lo segundo es que ustedes saben que esas mismas personas que dicen que la ley está abolida y que la ley está eliminada, cuando se refieren a nosotros, específicamente a los adventistas y a todos los que creemos que la ley sigue estando en vigencia y que debemos obedecer la ley, pues nos tildan. ¿De qué nos tildan? Hermanos, ¿quién? Los adventistas. ¿Quiénes? Muchas. Y tú te vas a poner a creerle. Mira, esos adventistas son unos legalistas. Ellos creen que se van a salvar por guardar la ley. Ellos son legalistas. Es más, no solamente son unos legalistas, son unos esclavos. ¿De qué? De la ley de Dios. Son unos esclavos. Oigan, en una ocasión yo fui a una de estos del gobierno, DITOP es que se llama, ¿verdad? Y una persona se me sentó al lado y cuando, ¿verdad?, empezamos a hablar y demás, y la persona me dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy adventista del séptimo día. ¿Que usted qué? Ay, hermano, usted es uno de esos legalistas. Usted es uno de esos que son esclavos de la ley de Dios. Yo soy libre. Y se me salió del lado. Bueno, para que ustedes vean cómo es que el enemigo trabaja. El enemigo distorsiona, hermanos. Distorsiona. El enemigo lo que hace es que tuerce la verdad de Dios y la sustituye con la mentira. Eso es lo que está pasando. Y por eso es que esas personas nos dicen que somos legalistas y que somos esclavos. Ahora bien, fíjense nuevamente la contraposición. Esos queridos hermanos que nos dicen que somos legalistas y que somos esclavos, ahora el apóstol Santiago, que somos esclavos, fíjense que somos esclavos, ¿por qué? Porque nosotros obedecemos la ley de los 10 mandamientos y creemos que está en vigencia toda la ley, los 10 mandamientos. ¿Ves? No, ustedes son esclavos. Sin embargo, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, lo recalco, Nuevo Testamento, nuevo, nos aplica a nosotros. En el Nuevo Testamento nos dice que esa misma ley, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, es la ley, hermanos, de la libertad. ¿Entiendan eso? ¿Entendimos eso? Vamos a leerlo otra vez, versículo 12, por si acaso no tomaron. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley que nos trae libertad. ¿Ven ustedes? Nuevamente, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario del concepto que tiene la mayor parte de la cristiandad. ¿Me van entendiendo, queridos hermanos? ¿Ven ustedes lo importante que es poder estudiar bien las Sagradas Escrituras? Ahora bien, ¿por qué el apóstol Santiago nos dice que esa es la ley de la libertad? Ustedes saben que todos los países del mundo, por lo menos todos los países civilizados, tienen leyes. Tienen leyes en sus países. Diferentes tipos de leyes. Oigan, aquí en Puerto Rico, nuestro querido Puerto Rico, aquí también hay un sinnúmero de leyes. Muchas leyes. ¿Y para qué es que los países, las naciones, establecen leyes? ¿Para qué?
para evitar una cosa, evitar el desorden, evitar, luego del desorden, ¿qué es lo que viene? La anarquía. Y luego de la anarquía, ¿qué es lo que viene? El caos. ¿Qué es lo que quieren evitar todas las naciones? Pues precisamente eso, el desorden, la anarquía y el caos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las diferentes leyes? Pues las diferentes leyes son las que imponen el orden en los diferentes países. Ustedes se imaginan, aquí mismo en Puerto Rico, que las leyes fueran eliminadas. Es más, vamos a poner un ejemplo sencillo, que la ley de tránsito fuera eliminada. Esa ley tan sencilla, la ley de tránsito. Olvídate, vamos a eliminar la ley de tránsito, olvídate de eso. Ustedes se imaginan lo que es caminar, o bueno, no caminar, guiar en las carreteras de Puerto Rico, donde no se obedezcan los semáforos, donde no se obedezcan las señales de pare, donde no se obedezcan las señales de ceda el paso, donde no se obedezca, digamos, la distancia de los vehículos que uno tiene que guardar entre uno. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría eso? Donde cada persona puede guiar como le da la gana, y yo guío por el lado derecho y aquel otro guía por el lado izquierdo, y nadie le puede decir nada porque no hay una ley que condene, no hay ninguna ley que establezca nada. ¿Usted se atrevería a guiar? Yo no me atrevería a guiar. Mi carro yo no lo sacaría de la marquesina. ¿Me siguen? Hermanos, las leyes son importantes. ¿Para qué? Para establecer un orden. Ustedes se imaginan, y eso es aquí, estamos en Puerto Rico y de los países. Ustedes se imaginan a ese Dios todopoderoso, que es el que gobierna el universo entero. El universo entero. Que no hubiera puesto leyes también. Que el universo entero se dejara regir como le da la gana. Ustedes saben la anarquía y el caos que se formaría en el universo entero. Hermanos, amigos, queremos que nos hagamos esa idea. Miren, una cosita más. Hablando de la ley de tránsito, oiga, nosotros aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico, nosotros podemos, se nos da la oportunidad de lo que sería si eliminaran las leyes de tránsito. Ustedes saben que aquí a menudo se está yendo la luz. Sí, a menudo. Y todas aquellas personas que hemos estado en la calle, ¿verdad?, haciendo algunas diligencias, y se va la luz y los semáforos se van los semáforos. Ahora están poniendo algunos que son de luz solar, pero la mayoría se van. Ustedes saben lo que pasa, ¿verdad?, cuando los semáforos no funcionan. Todo el mundo se quiere meter a la misma vez, y este se mete y el otro se mete, y como todo el mundo quiere pasar, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se mete y nadie pasa. Se forma un caos. Y un tramo que a lo mejor nos toma 10 o 15 minutos, nos va a tomar como 2 o 3 horas en llegar. ¿Por qué? Porque se fue la luz, nada más que por eso. ¿Ven ustedes? Ese caos, esa anarquía, ese desorden, son los que evitan las leyes, al obedecer las leyes. Entonces, el tiempo está corriendo. Les quiero hacer una pregunta en base a las leyes que estamos hablando y de esas leyes estatales que ponen todos los países. Yo les pregunto, ¿quiénes son las personas que están en las cárceles? ¿A quiénes son las personas que se meten en las cárceles? A esas personas que se llevan presas, prisioneros, ¿verdad?, que se les priva de la libertad. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Hermanos, las personas que están prisioneros y están presos son precisamente esas personas que han violado o desobedecido, ¿qué cosa? La ley.
Son los que están presos. ¿Me van viendo? Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, fue que el apóstol Santiago nos dice que la ley moral de los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Pero, ¿para quiénes es la ley de la libertad? Para eso, vamos a traer entonces una ilustración que tenemos aquí. Ya la habíamos puesto para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo va acá corriendo. Miren, si ustedes saben que las leyes son las mismas para todos. O sea, no se hace una ley para las personas que son más bajitas, otras personas que son más altas, estas que son más gorditos, aquellos que son más flacos, estos que tienen más pelo, aquellos que son como yo, que no tienen casi pelo, ¿verdad? Pues no, las leyes son las mismas para todos. Las leyes son las mismas para todos. Las mismas para todos. ¿Ven? Entonces, sí, evidentemente, hay personas que están prisioneros, y hay personas que están libres. Hermanos, esto significa que las leyes marcan una división entre unas personas y otras. ¿Ven? Vamos a verlo aquí. Las leyes, esta es la ley. La ley es la línea del medio. Y la ley es la misma para todos. Para todos. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que son desobedientes, ¿verdad? Y hay otros que son obedientes. O sea, somos obedientes. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes son, hablando de las leyes estatales, quiénes son los que están presos, los que están prisioneros, los que están cautivos? Pues son los que precisamente desobedecen las leyes, desobedecen esa ley, pero esa misma ley, para los obedientes, no estamos presos, no estamos prisioneros. Como somos obedientes, ¿qué hacemos? Pues gozamos de la libertad. ¿Me van siguiendo el sentido? Esa ley que para estos desobedientes se convierte en una ley de maldición, o sea, en una maldición, porque lógicamente están presos, están prisioneros. Pues esa misma ley para los obedientes es una bendición. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos transitar con tranquilidad por las calles y podemos salir a esto, aquello, lo otro, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque los delincuentes y los desobedientes están presos, en su mayoría. Por lo tanto, esa misma ley que para ellos es una maldición, para nosotros es una bendición. Esa ley, mis amados hermanos, que para los desobedientes, esa misma ley, se convierte en una ley de esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos están presos. Ellos están privados de la libertad, están cautivos. Es más, hay algunos países que lo usan de esclavos también. Pues para estos desobedientes, esa misma ley se convierte en una ley de esclavitud. Sin embargo, para los obedientes de esas mismas leyes, o esa misma ley, se convierte en una ley de libertad. Y es la misma ley, es la ley de libertad. ¿Por qué? Nos garantiza la libertad. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la ley. Hermanos, amigos, ese mismo principio es lo que nos presenta el apóstol Santiago con la ley moral de los 10 mandamientos. La ley moral es la misma para todos. Es la ley por la que usted y yo y todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en ese día del juicio que ya demostramos que es real y que es literal. Entonces, esa ley, que es la ley, en este caso sería la ley moral, si la aplicamos, ¿verdad? Que es la ley de los 10 mandamientos. Esa ley moral para los desobedientes, que en términos
bíblicos, en términos bíblicos, a esos desobedientes se les llama impíos. ¿Ve? Impíos. Para esos desobedientes, Dios, el Todopoderoso, esos desobedientes de la ley moral, los considera prisioneros, presos, cautivos y esclavos. ¿Ven? Y entonces, para los obedientes, que hemos sido los que hemos sido justificados, ¿ven? Dios nos considera libres también. Nos considera libres. Esa ley moral de los 10 mandamientos, que para los impíos van a ser condenados, como dijo el apóstol Pedro, recuerdan, que van a ser consumidos por el fuego. ¿Quiénes? Los impíos, los desobedientes. Van a ser condenados por sus pecados, ¿verdad? Esa misma ley, para nosotros, los obedientes, vamos a ser salvos de nuestros pecados. ¿Ven? ¿Ven ustedes? En ese sentido, hermanos, en ese sentido, por eso es que el apóstol Santiago nos dice que la ley moral de los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Porque los que están libres, las personas que circulan libres, son los que obedecen la ley. Usted y yo somos obedientes a la ley. Conocemos la ley moral de los 10 mandamientos. Acompáñanos para el próximo estudio y veremos más estudios como este. ¿Ok? Por eso, bienvenidos a nuestros estudios de las Sagradas Escrituras. Nuestro ministerio escrito está, Lucas 4.8. Estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el logo nuestro. Nos encuentra en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Lo que hacemos es explorando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Así que le esperamos en el próximo estudio bíblico. Cuando Dios habla a través de la Biblia, ofrece la verdad eterna con la que podemos contar. Gloria sea nuestro Dios. Por lo tanto, nos despedimos. Hasta la próxima. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.